La última advertencia. Hay un momento justo antes de que todo colapse. Un segundo, apenas perceptible, en el que el mundo respira hondo. Y nadie lo escucha. Se llamaba August Belmont. Un nombre irrelevante para la historia universal, pero vital para los 27 pasajeros del tren que no debieron morir ese día. August tenía un don, o una maldición, según quien lo mire. Escuchaba cosas. No voces en su cabeza, ni delirios esquizofrénicos. Escuchaba patrones. El sonido que hacen las máquinas cuando algo no encaja. La vibración distinta que precede a una fractura. El zumbido grave que anuncia un cortocircuito en el alma de una ciudad. El 12 de abril de 1996, 2 días antes de que el Expreso 241 descarrilara en los túneles de Nueva York, August escribió una carta. No una denuncia ni un acto heroico, solo un mensaje clavado con cinta gris en un poste de la estación. La línea vibra diferente. Algo está por romperse. No suban al tren del viernes. El acero ya avisó. Il est plus difficile de changer ce qui se trouve à l'extérieur que ce qui se trouve à l'intérieur. To learn, to become better. You don't have to know everything. Nadie le hizo caso. La carta fue retirada por un trabajador de limpieza, el tipo de personas que también aprenden a no escuchar. El viernes llegó, el tren partió, y lo que debía ser rutina se volvió ruina. Los informes culparon a un error de mantenimiento. La familia de August fue llamada para interrogarlo, pero nunca lo encontraron. Lo único que quedó de él fue una caja de cintas etiquetadas con fechas. Todas terminaban con la misma frase: no escuchan, nunca escuchan. Ese es el hilo que atraviesa toda la historia de nuestra especie. Las advertencias siempre estuvieron ahí, en el color del cielo antes de una tormenta nuclear, en los ríos que dejaron de cantar porque los matamos en silencio, en los algoritmos que comenzaron a hablar un lenguaje que ya no entendemos, en los sueños repetidos de desconocidos que nunca se conocieron, en los códices antiguos que escribieron con símbolos lo que ahora vivimos en carne. No es que nadie nos avisara, es que elegimos no mirar, no creer, no parar. Ignoramos a los ancianos por parecer locos, a los niños por ser inocentes, a los científicos por sonar paranoicos y a los místicos por no tener títulos. Pero todos decían lo mismo: algo viene, algo está mal, aún hay tiempo. Y luego, ya no lo hubo. Hoy estás aquí, escuchando esto, como quien se asoma a un abismo con los pies colgando. Quizá ya no sirve de nada. O quizá, solo quizá, esta es la última advertencia que sí vas a escuchar. El planeta habló primero. Antes de que los humanos aprendieran a escribir, el planeta ya hablaba. No con palabras, sino con ciclos, con señales, con ritmos tan precisos como el latido de un corazón antiguo. Pero el problema no fue que dejáramos de escucharlo. El verdadero pecado fue fingir que nunca habló. La Tierra siempre ha tenido una forma sutil, pero contundente, de advertirnos. Las culturas antiguas, mucho antes de que nos creyeran primitivos, entendían que los árboles gritan cuando van a morir, que el mar cambia de tono antes de retirarse con furia, que el viento arrastra olores que no pertenecen a este mundo cuando algo está por romperse. Pero fuimos rompiendo ese lenguaje. Cementamos la intuición, asfaltamos la sensibilidad, enterramos la empatía hacia un cuerpo que, literal, nos sostenía. El canto del hielo derretido. En 1958, el científico Charles David Keeling comenzó a medir el dióxido de carbono en la atmósfera desde el observatorio Mauna Loa, en Hawái. Año tras año, su curva subió sin descanso. La llamada curva de Keeling fue el primer grito medible del planeta.
En los 70, los climatólogos dijeron, esto se va a salir de control. En los 80, repitieron, esto es real. En los 90, esto es irreversible. Para los 2000, el consenso científico era claro. El calentamiento global no era una teoría, era un diagnóstico terminal. ¿Y qué hicimos? Debates, congresos, cumbres donde se firmaban papeles y se ofrecían disculpas futuras con voz diplomática. Todo mientras el hielo se derretía más rápido de lo que podíamos registrar. Groenlandia, ese monstruo blanco que parecía eterno, comenzó a llorar. Literalmente. Los satélites mostraron cómo perdía 280.000 millones de toneladas de hielo al año. En 2023, la Antártida tuvo su menor extensión de hielo jamás registrada. Pero el dato pasó como quien bosteza frente a una alarma de incendio. Los glaciares son los testigos del tiempo, y los estamos fundiendo como si quisiéramos borrar todo registro de advertencia. Ríos muertos y océanos que sangran. El río Colorado ya no llega al mar. El Yangtze ha bajado su nivel de forma tan drástica que en su lecho han aparecido templos que llevaban siglos sumergidos. El Amazonas, en ciertos tramos, huele a ceniza, y los peces, en varias regiones del mundo, tienen más microplásticos que escamas. En marzo de 2022, investigadores encontraron microplásticos en la placenta humana. Ya no es un tema de ecología, es un tema de infiltración existencial. Estamos hechos del mismo veneno que echamos al mar, y aún así, seguimos consumiendo, tirando, negando. El mar advirtió. Las ballenas varadas no son casualidad. Los delfines que aparecen muertos por decenas no son coincidencia. Es una carta abierta de la biosfera. Esto ya no es habitable. La gran extinción que fingimos no ver. Cada día desaparecen entre 150 y 200 especies, según estimaciones de la ONU. Es el ritmo más rápido desde la extinción de los dinosaurios. La diferencia es que esta vez no fue un meteorito. Fuimos nosotros, nuestra expansión, nuestra codicia, nuestro ruido. Los bosques tropicales, que eran los pulmones del mundo, ahora respiran humo. Y la selva, esa entidad viva, ha comenzado a callar. No porque se haya rendido, sino porque los animales ya no están para cantar. La desaparición del canto de los insectos, de las aves migratorias, de los batracios, es una orquesta que se desarma. Y cuando la música desaparece, el silencio es más aterrador. La señal estaba en los patrones. Los desastres naturales siempre han existido, pero ahora no son naturales, son amplificados. Las sequías duran años. Las lluvias no avisan. Los incendios forestales devoran continentes. Australia, California, la Amazonía. Cada año se quema algo que era irreemplazable. Pero la señal no está solo en el fuego, está en la repetición. En cómo antes un fenómeno ocurría cada 500 años y ahora sucede cada 5. En cómo lo improbable se volvió habitual. Y aún así, cada noticia se recibe como si fuera sorpresa. La Tierra ya no nos avisa, nos grita, nos sacude, nos lanza pandemias, plagas, colapsos logísticos, y aún así volteamos el rostro como quien no quiere ver al familiar moribundo en la cama del hospital. B. Los pueblos que sabían escuchar. Los pueblos indígenas no necesitaban satélites para saber que algo estaba mal. La sabiduría oral, los rituales, las danzas, todo estaba sincronizado con el lenguaje del planeta. Pero los llamamos primitivos. Les quitamos la tierra. Les arrancamos la voz. Muchos chamanes en América Latina reportaron hace décadas que el espíritu del maíz estaba débil, que el clima ya no hablaba claro, que los animales no daban aviso antes de morir. Lo decían con flores en la boca y lágrimas en los ojos, pero nadie con poder los escuchó. Hoy, mientras sus tierras se convierten en monocultivos, mientras los niños beben agua contaminada,
mientras los ancestros lloran en el viento? Uno se pregunta si su castigo fue saber demasiado pronto. El síntoma final. El síntoma final no será un terremoto, ni una tormenta solar, ni una gran inundación. Será la indiferencia, cuando lo anormal se vuelve cotidiano, cuando los árboles ya no importan, cuando los animales mueren y solo reaccionamos con emojis. Eso es el apocalipsis suave. El fin no con una explosión, sino con una desconexión total. La Tierra habló, durante siglos. Nos dio visiones, ciclos, grietas, eclipses, temblores, cantos, sueños. No fuimos sordos, fuimos necios. Y ahora, solo queda el eco, un eco que ya no espera respuesta. Sueños proféticos y visiones colectivas. Soñé que se caía el edificio. Nadie me creyó, hasta que sucedió. Eso dijo una mujer llamada María apenas 3 días después del terremoto de la Ciudad de México en 2017. Y no fue la única. Cientos de personas aseguraron haber tenido sueños extrañamente detallados sobre el temblor. Niños atrapados, perros ladrando al cielo, relojes detenidos a la 1:14 p.m. Todo antes del desastre. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O es posible que algunas personas, bajo ciertas circunstancias, logren asomarse por la rendija del tiempo y ver lo que está por venir? Los sueños han sido territorio sagrado desde que el ser humano se sabe humano. Oráculos, chamanes, profetas, visionarios. Todos dormían con los ojos bien abiertos. Lo que hoy llamamos experiencia onírica, en muchas culturas fue, y sigue siendo, una vía de comunicación entre mundos. Pero hay momentos en la historia en los que los sueños dejan de ser personales y se vuelven advertencias. El sueño de Abraham Lincoln. Días antes de su asesinato, Abraham Lincoln tuvo un sueño inquietante. Le contó a su esposa y a varios miembros de su gabinete que se había visto a sí mismo caminando por la Casa Blanca, donde escuchaba llantos. Al seguir el sonido, llegaba a una sala donde yacía un ataúd custodiado por soldados. Preguntó quién había muerto. La respuesta, el presidente. Lo asesinaron. Pocos días después, John Wilkes Booth le disparó en un teatro. La escena del velorio, el ambiente fúnebre y la presencia militar coincidieron con exactitud escalofriante. Lincoln murió sabiendo que lo había soñado todo. ¿Un aviso del inconsciente? ¿Un mensaje del más allá? ¿O una línea de tiempo que se filtró en la noche? El desastre de Aberfan. 21 de octubre de 1966. En el pequeño pueblo galés de Aberfan, una avalancha de residuos mineros sepultó una escuela primaria. 144 personas murieron. 116 eran niños. El Reino Unido quedó paralizado. Lo perturbador vino después. Decenas de personas reportaron haber tenido sueños sobre la tragedia antes de que ocurriera. El caso más documentado fue el de una niña llamada Ariel Mae Jones, de 10 años, quien le dijo a su madre la noche anterior: «No quiero ir a la escuela mañana. He soñado que algo negro cubría todo y ya no podía respirar». Murió al día siguiente bajo los escombros. Los registros de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas documentaron más de 60 casos similares de sueños premonitorios relacionados con Aberfan. Testimonios escritos, cartas enviadas antes del evento, incluso registros grabados. Todos apuntaban al mismo fenómeno. Algo sabía, y trató de avisar. La niña que vio caer las Torres Gemelas. En 2001, semanas antes del 11 de septiembre, una niña en Florida comenzó a dibujar obsesivamente 2 torres en llamas. Las mostraba en la escuela, las describía con detalles.
gente saltando, un avión grande que explota, nubes negras sobre todo. Sus maestros pensaron que veía demasiada televisión. El día del atentado, la niña colapsó al ver las imágenes en vivo. Sus padres guardaron los dibujos como prueba. Nunca había estado en Nueva York. Nunca había visto las torres. Entonces, el caso fue investigado por parapsicólogos que concluyeron que los niños, en ciertos estados alterados, podrían percibir eventos traumáticos antes de que sucedan, como si sus mentes no tuvieran aún las defensas del escepticismo. El sueño colectivo de Fukushima. Días antes del terremoto y tsunami que azotó Japón en 2011, en varios foros de Internet japoneses comenzaron a aparecer mensajes de usuarios anónimos describiendo un gran monstruo de agua que vendría del mar, una flor negra que se abriría en la tierra y una ola que haría callar a todos. Lo curioso es que muchos de esos mensajes provenían de cuentas creadas solo para esa publicación, con frases como «Lo soñé, era real. Me desperté llorando». Algunas fueron posteadas con fechas verificables previas al desastre. Tras la catástrofe de Fukushima, esos mensajes fueron rescatados como parte de un fenómeno que los investigadores llamaron precognición digital colectiva. Sueños, visiones o intuiciones compartidas que se filtran en Internet como señales, que nadie entiende hasta que ya es tarde. El hombre de los sueños compartidos. En 2006, un paciente en Nueva York le contó a su psiquiatra que soñaba con un hombre de rostro peculiar, con cejas grandes, nariz ancha y una mirada perturbadora. Al mostrarle el dibujo al azar a otros pacientes, 4 dijeron que también lo habían soñado, sin conocerse entre sí. Se repitió el experimento. La cifra creció. Gente de distintas partes del mundo comenzó a reportar que ese mismo hombre aparecía en sus sueños. Así nació el fenómeno de This Man, un rostro que parece infiltrarse en los sueños de miles de personas. No hay explicación. Algunos dicen que es una proyección arquetípica. Otros, una figura astral que viaja entre mentes. Lo cierto es que su imagen ha aparecido en sueños, arte, cómics, incluso pesadillas registradas en estudios del sueño. ¿Es un símbolo? ¿Una advertencia? ¿Una conciencia que se filtra entre los velos de la mente? ¿Qué sueña el mundo cuando está por romperse? En 2019, una investigadora llamada Julia Mossbridge propuso una hipótesis fascinante. El cerebro humano podría funcionar como un receptor de información temporal no lineal cuando duerme. Es decir, mientras soñamos, podríamos conectarnos con eventos que aún no han sucedido desde nuestra perspectiva. Su teoría se basa en estudios de precognición, decisiones subconscientes y pruebas con EEG que muestran actividad neuronal anticipada antes de recibir estímulos. Sumado a eso, Carl Jung hablaba de un inconsciente colectivo capaz de formar arquetipos y visiones que se repiten entre culturas sin contacto. ¿Qué pasa cuando ese inconsciente se conecta en masa y sueña algo terrible? Hay registros de sueños compartidos en vísperas de guerras, catástrofes, pandemias. No se trata de profecías exactas, sino de emociones densas, símbolos recurrentes, ansiedad previa sin causa. Es como si el mundo supiera lo que se viene y lo dijera mientras dormimos. Cuando soñar se convierte en advertencia. No todos los sueños son proféticos, no todos los presentimientos se cumplen. Pero hay momentos, lugares y personas donde el velo se adelgaza, donde el lenguaje del sueño se convierte en una especie de sistema de alerta espiritual, emocional, o tal vez cuántico. Los monjes tibetanos dicen que soñar es una forma de mirar sin ojos. Las brujas europeas decían que los sueños venían de la segunda piel del alma. Los científicos modernos apenas están rascando la superficie.
Pero una cosa es clara. Cuando muchas personas sueñan lo mismo, cuando una niña dibuja el fuego antes de verlo, cuando alguien despierta con el miedo de algo que todavía no pasó, tal vez ya no estamos dormidos. Tal vez estamos escuchando. O peor aún, tal vez alguien está intentando decirnos algo, y estamos soñando en lugar de prestar atención. Los sabios fueron silenciados. Algunos sabían demasiado. Otros simplemente sabían antes que los demás. Y por eso callaron sus voces, borraron sus nombres, ridiculizaron sus ideas o los condenaron al olvido. Porque hay advertencias que el mundo no está listo para aceptar o que, tal vez, nunca quiso escuchar. Desde chamanes olvidados en la selva hasta científicos con doctorado que hablaron más de la cuenta, el destino de los visionarios ha sido el mismo: silencio. No porque no tuvieran razón, sino porque lo que decían era demasiado incómodo, demasiado temprano o demasiado cierto. Jacobo Grinberg, el científico del misterio, nació en 1946, psicólogo, neurofisiólogo, visionario. Jacobo Grinberg no solo era brillante, era peligroso para el sistema de pensamiento que rige al mundo moderno. Propuso una teoría que fusionaba la física cuántica, el chamanismo y la conciencia humana, la teoría sintérgica. Decía que la realidad era un campo de información moldeable por la mente, que lo que percibimos es solo una proyección interna. Estudió de cerca a chamanas como Pachita. Documentó curaciones imposibles. Habló de experimentos donde dos cerebros, aislados por distancia, respondían al mismo estímulo. Si tenía razón, la conciencia era más grande que el cerebro. El mundo, una ilusión compartida. Y justo cuando iba a publicar su obra más reveladora, desapareció. 1994. Sin rastro, sin cuerpo, sin explicación oficial convincente. Algunos dicen que fue el gobierno, otros que cruzó a otro plano. Hay quienes creen que él mismo eligió irse, porque el conocimiento que venía era demasiado para este mundo. Lo que sí es cierto, Jacobo intentó advertirnos de que la realidad no es lo que creemos, de que nuestra mente puede ser prisión o herramienta de escape, y no lo escuchamos. James Lovelock, el hereje ecológico científico británico, inventor del concepto de la hipótesis Gaia. La Tierra es un organismo vivo, autorregulado, con conciencia propia. Lovelock no hablaba de metáforas, sino de biología, química, geofísica. Decía que los sistemas del planeta interactúan como un ser vivo. Respiran, se defienden, se adaptan, y advirtió: Gaia está enfermando, y nosotros somos el virus. Durante décadas fue ridiculizado, llamado místico, pseudocientífico, hasta que los datos comenzaron a demostrar que tenía razón. Lovelock predijo el colapso climático desde los 70. Dijo que vendrían olas de calor insoportables, derretimiento masivo, escasez de agua, migraciones forzadas. En sus últimos años fue más radical. Dijo que era muy tarde, que el planeta sobreviviría, pero no necesariamente con nosotros encima. Y aunque tenía razón en mucho, su nombre no aparece en los libros de texto. Porque Lovelock no vendía esperanza. Vendía una verdad cruda, y nadie quiere pagar por eso. Helena Petrovna Blavatsky, la madre del esoterismo moderno, fundadora de la Sociedad Teosófica, habló de planos invisibles, energías sutiles, reencarnación científica, evolución espiritual. Blavatsky intentó hacer lo impensable en el siglo XIX: unificar ciencia, religión y filosofía bajo una misma mirada. Advirtió que la humanidad se dirigía hacia una desconexión fatal entre la materia y el espíritu.
que la tecnología sin conciencia nos arrastraría a un vacío, que el progreso externo sin evolución interna sería nuestra ruina. Fue tachada de charlatana. Se dijo que falsificaba fenómenos, que inventaba historias. Pero sus textos influenciaron a Jung, a Einstein, a Gandhi. La silenciaron con desprestigio. Hoy, muchos de sus conceptos han sido reciclados por la física cuántica, la psicología profunda y la espiritualidad moderna, sin darle crédito. Quizás porque lo dijo una mujer, quizás porque hablaba de cosas que nadie quería entender, o quizás porque, de nuevo, advirtió demasiado pronto. Terence McKenna, el psiconauta del futuro, etnobotánico, filósofo, poeta ácido. McKenna exploró el uso de sustancias enteogénicas, hongos, ayahuasca, DMT, como vehículos para acceder a otras dimensiones de conciencia. Decía que el lenguaje era la verdadera tecnología de los dioses, que el universo es una mente en expansión, que estamos atrapados en una ilusión consensuada. Advirtió que el ser humano moderno se había desconectado de la naturaleza, de lo simbólico, de lo trascendente, que sin ritual, sin conexión mística, nos volveríamos máquinas de consumo y nos vaciaríamos por dentro. Habló del Time Wave Zero, una teoría sobre ciclos de novedad en el tiempo que apuntaban a un colapso de la linealidad en torno al 2012. Fue ridiculizado, pero lo importante no era la fecha, era el mensaje. El tiempo no es lo que creemos, y algo, en algún momento, va a romper la continuidad. Murió de un tumor cerebral. Algunos dicen que sabía que vendría, otros que fue silenciado como tantos antes. Sus grabaciones siguen circulando. Su voz resuena en los rincones del Internet como una especie de oráculo underground. Los chamanes que el progreso cayó, en las selvas del Amazonas, en las montañas de México, en los páramos andinos, existían guardianes del conocimiento antiguo. No usaban bata, no publicaban papers, pero sabían, sentían, veían. Muchos de ellos advirtieron: el equilibrio se está rompiendo. La madre tierra está hablando. Los animales cambian de comportamiento. El cielo ya no canta igual. Pero fueron callados por motosierras, por carreteras, por religión y por universidades. Sus lenguas fueron prohibidas, sus visiones reducidas a folclore, sus advertencias vistas como supersticiones. Y sin embargo, todo lo que dijeron está pasando. El clima, las enfermedades, la desconexión, el vacío espiritual. Uno de ellos, un sabio shipibo en Perú, dijo una vez: el río nos habló, pero ustedes pusieron concreto en sus oídos. Cassandra, el arquetipo de la voz ignorada. En la mitología griega, Cassandra fue bendecida por Apolo con el don de la profecía. Pero al rechazar su amor, fue maldita. Siempre diría la verdad, pero nadie le creería. Hoy, el síndrome de Cassandra es real. Psicólogos lo usan para describir a quienes ven venir una crisis, una enfermedad, una ruptura, y aún así son ignorados. Porque incomodan, porque se adelantan, porque lo que dicen es insoportable. Muchos sabios modernos fueron Cassandras. Gritaron con evidencia, con datos, con lágrimas, con visiones. Y el mundo respondió con burlas, con indiferencia, con censura. Pero el tiempo siempre hace justicia. Y el eco de sus voces, tarde o temprano, regresa. El precio de saber demasiado. ¿Por qué el mundo silencia a los sabios? Porque los sabios no dicen lo que queremos oír. Dicen lo que necesitamos. Y eso duele. Vivimos en una época que premia al que entretiene, no al que advierte, al que simplifica, no al que cuestiona. Y por eso, cada generación entierra a sus profetas bajo montañas de escepticismo, ridiculez o puro miedo, pero sus palabras siguen flotando,
en libros olvidados, en cintas polvorientas, en notas de voz, en sueños, en grabaciones que aún sobreviven al algoritmo. Y cuando el mundo se agrieta, cuando el sistema se tambalea, cuando ya es tarde, es entonces cuando buscamos sus voces y las encontramos. Pero ya no están para responder, porque ellos hablaron antes, cuando aún había tiempo, y no los escuchamos. Ese fue el error, el nuestro, no de ellos. El código estaba en las Escrituras. No todos los libros fueron escritos para ser entendidos. Algunos fueron diseñados para ser leídos en el momento justo, por los ojos correctos. Y a veces, ese momento llega demasiado tarde. Durante siglos, se nos dijo que las Escrituras sagradas eran relatos, mandamientos, historias de fe. Pero, ¿y si eran otra cosa? ¿Y si escondían advertencias? ¿Si eran guías codificadas disfrazadas de parábolas? ¿Qué pasa cuando lees entre líneas? Y lo que encuentras no es salvación, sino una señal de emergencia escrita desde el pasado. Las visiones de Ezequiel. ¿Ovnis en la Biblia? En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel describe una visión aterradora. Un torbellino venido del norte, una gran nube con fuego envolvente y un resplandor alrededor de ella. Luego habla de seres con aspecto humano, pero con 4 caras, ruedas dentro de ruedas que se movían sin girar, y un trono suspendido en el aire. Durante siglos se leyó como símbolo divino. Pero en el siglo XX, varios investigadores como Joseph Bloombridge, exingeniero de la NASA, propusieron otra lectura. Ezequiel no vio ángeles, vio una nave. Su descripción encaja con tecnología avanzada, como motores rotatorios y estabilizadores giroscópicos. ¿Era una visión espiritual? ¿O una memoria codificada de un encuentro con tecnología que no comprendía? El libro de Daniel y la visión del fin. Daniel fue otro visionario bíblico. En el capítulo 12 se le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La mayoría lo interpreta como una metáfora, pero en tiempos de Internet, IA y física cuántica, suena demasiado literal. Un libro sellado, que solo tendría sentido cuando el conocimiento humano alcanzara cierto punto. Además, Daniel describe una secuencia de bestias y reinos, de guerras, de una abominación desoladora colocada en el lugar santo. Todo con tiempos exactos: 1290 días, 1335 días. Códigos numéricos que muchos han intentado descifrar durante siglos. ¿Y si no era una advertencia religiosa? ¿Y si era una cuenta regresiva? El Apocalipsis de Juan. Un mensaje para el siglo XXI. Pocas escrituras han sido más analizadas, tergiversadas y temidas que el Apocalipsis. Pero más allá de los jinetes, las trompetas y las bestias, hay un patrón inquietante. Todo está estructurado como una visión secuencial, casi matemática. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Juan de Patmos escribió en estado alterado de conciencia, probablemente inducido por aislamiento, hambre o revelación. Vio una gran estrella que cae del cielo y abre el pozo del abismo. Una bestia que habla como dragón, pero parece cordero. Una marca sin la cual nadie puede comprar ni vender. ¿Son símbolos espirituales? ¿O descripciones codificadas de fenómenos tecnológicos, biológicos o políticos? Algunos ven en esa bestia una metáfora del sistema digital global. Otros leen la marca como un sistema de control financiero. ¿Y la estrella que cae? ¿Un meteorito? ¿Una nave? ¿Una señal? ¿Y si el Apocalipsis no era un castigo, sino una advertencia preventiva? Los códices mesoamericanos, profecía y destrucción. En América,
Los códices prehispánicos fueron quemados por la colonización, pero los pocos que sobrevivieron, como el Códice Borgia o el Códice Dresde, contienen información astronómica, cíclica y profética. El calendario maya no predecía el fin del mundo en 2012, predecía el cierre de un ciclo, pero también hablaba de una época de oscuridad y desconexión, donde los hombres olvidarían su origen y la tierra se volvería hostil. Los códices relacionan los eclipses con caídas de imperios, los cometas con pestes, las alineaciones con épocas de cambio, advertencias dibujadas en piel de venado, con símbolos que solo ahora comenzamos a traducir, mapas del tiempo, alarmas sin voz, señales ignoradas, el Zohar y la Kabbalah, el código del alma. La mística judía guarda algunos de los textos más enigmáticos del pensamiento humano. El Zohar, obra central de la Kabbalah, habla de dimensiones ocultas, de estructuras energéticas que conectan el alma con el universo, de letras hebreas que son vibraciones vivas. Según el Zohar, el mundo material es un reflejo de una red espiritual, y cuando esa red se desequilibra, se producen enfermedades, catástrofes y colapsos. Todo está conectado. Todo responde. Nada es casualidad. Algunos estudiosos aseguran que el Zohar anticipó la era de la energía nuclear, el auge de la inteligencia artificial e incluso la aparición de enfermedades mentales colectivas por saturación de información, y sin embargo, sigue siendo visto como un texto esotérico, fuera del alcance de la razón. Pero, ¿qué pasa si tenía razón? ¿Y si ese conocimiento antiguo no era superstición, sino una forma distinta de leer la realidad? Profecías no escuchadas, Nostradamus, Malachías y otros. Michel de Nostradamus escribió sus famosas cuartetas en lenguaje críptico, con metáforas que parecen poesía medieval. Pero algunas de sus predicciones han sido inquietantemente precisas. El ascenso de Hitler, la caída de las torres, la llegada de una gran plaga. La mayoría de académicos lo descarta como vaguedad interpretativa, pero otros han encontrado patrones, claves lingüísticas, incluso estructuras numéricas que sugieren codificación. El Papa Negro, anunciado por San Malaquías, fue visto por muchos como una metáfora del último pontífice antes del fin espiritual de la Iglesia. Francisco I, el primer papa jesuita, es interpretado como ese Petrus Romanus, que cerraría el ciclo. ¿Es todo una construcción narrativa? ¿O realmente leyeron algo que venía del otro lado del tiempo? El lenguaje simbólico, la trampa de la interpretación. Uno de los grandes errores ha sido tomar todo literalmente, o ignorarlo todo por considerarlo mito. Las escrituras hablan con símbolos, y los símbolos son puertas, pero solo abren si sabes qué buscar. Un león puede ser un imperio, un río puede ser una migración, una mujer vestida de sol puede ser una nación, una idea, o un despertar colectivo. Y aquí está el verdadero terror. Tal vez Mosí nos advirtieron. Tal vez los textos sagrados, mitológicos y proféticos llevan siglos diciendo lo mismo, solo que lo dijeron en idioma simbólico. Y nosotros, cegados por dogmas o arrogancia, no supimos leer. ¿Advertencias del pasado? ¿O mensajes para quienes aún no nacen? Hay una teoría dentro del ocultismo que dice que algunos textos antiguos no fueron escritos para sus contemporáneos. Fueron escritos para una generación futura, cuando el lenguaje, la ciencia y la conciencia pudieran entenderlos. Tal vez por eso el Apocalipsis suena más lógico hoy, en la era del colapso ambiental, la vigilancia digital y la automatización. Tal vez por eso los códices vuelven a estudiarse. Tal vez por eso el Zohar resuena con más fuerza entre ingenieros cuánticos que entre rabinos. Los códigos estaban ahí, en tinta,
en piedra, en palabra hablada. Pero nadie quiso mirar, o no estaba listo, o no le importó, hasta que la profecía dejó de ser posibilidad y se convirtió en recuerdo. Porque las escrituras no eran promesas, eran advertencias. Y las advertencias, como todo en este mundo, tienen fecha de caducidad. Y cuando caducan, ya no sirven para salvarte, solo para decirte, te lo dijimos. La tecnología como heraldo del fin. El apocalipsis no llegó montado en un caballo, llegó en una caja de silicio, y le dimos la bienvenida con una sonrisa y conexión Wi-Fi. La humanidad, con todo su ingenio, se enamoró de sus creaciones. Hicimos máquinas para aligerar el cuerpo, luego para acelerar la mente. Y cuando nos dimos cuenta, ya no sabíamos si las estábamos usando o ellas a nosotros. La tecnología nació como herramienta, pero se convirtió en sistema, en entorno, en Dios. Y como toda deidad, exige sacrificios, atención, privacidad, autonomía, humanidad. Lo advertimos, lo advirtieron. Pero nadie quiso apagar la pantalla. El experimento de Alan Turing, la semilla del fin. Turing, el padre de la computación moderna, no solo descifró códigos nazis, también predijo que las máquinas, algún día, podrían simular el pensamiento humano, y más allá, podrían ser conscientes. En 1950, propuso su famoso test. Si una máquina puede convencerte de que es humana, entonces, para efectos prácticos, lo es. Pero no lo dijo como celebración, lo dijo como advertencia. Porque si no podemos distinguir entre humano y máquina, ¿quién está a cargo? Lo ignoraron. Se le reconoció como genio después de muerto, y sus ideas fueron transformadas en industria, en negocios, en armas, en asistentes virtuales que escuchan más de lo que deberían. El caso de Tai, la IA que aprendió a odiar. En 2016, Microsoft lanzó a Tai, una inteligencia artificial diseñada para interactuar en Twitter como una adolescente simpática. En 24 horas, se volvió racista, misógina, conspiranoica. ¿Por qué? Porque aprendía del lenguaje de los humanos. La compañía la apagó. Rápido. Pero el mensaje quedó. La IA no necesita conciencia para ser peligrosa. Solo necesita reflejar lo que ya somos. Y si eso es lo que somos, ¿qué clase de monstruo estamos entrenando? Tai fue el canario en la mina. Un experimento simple que reveló una verdad incómoda. Las máquinas no tienen moral, solo algoritmos. Y los algoritmos aprenden de nosotros. Los ingenieros que se arrepintieron. Tristan Harris, ex diseñador ético de Google. Chamath Palihapitiya, ex ejecutivo de Facebook. Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual. Todos ellos hablaron, después de años de trabajar en el núcleo del sistema. Dijeron que las redes sociales fueron construidas para ser adictivas, que los algoritmos priorizan el conflicto porque da clics, que la tecnología no está al servicio del usuario, sino de su atención. Creamos una infraestructura de manipulación emocional a escala planetaria, dijo Harris. Y tenía razón. Las plataformas no solo saben lo que te gusta, saben lo que te enoja, lo que te duele, lo que te hace quedarte despierto a las 3 a.m., consumiendo contenido mientras el mundo se desmorona. Los que diseñaron el sistema trataron de advertirnos. Y como siempre, lo hicimos viral, y luego lo olvidamos. La vigilancia dulce. Nos gustó ser espiados. En 1949, George Orwell escribió 1984, una distopía donde el gran hermano todo lo ve. Pensábamos que eso sería horrible. Y lo fue, hasta que le pusimos filtros bonitos y notificaciones suaves. Hoy entregamos voluntariamente nuestra ubicación, nuestros hábitos, nuestras conversaciones.
Leemos los términos y condiciones como quien acepta un pacto sin revisar la letra pequeña. Tenemos micrófonos en nuestras casas, cámaras en nuestras manos, ojos en los techos y le llamamos progreso. Las advertencias estaban ahí. Snowden lo gritó al mundo. ¡Nos están espiando! Pero preferimos hacer memes con su cara que cuestionar el sistema, porque al final no nos quitaron la privacidad, se la regalamos. Deepfakes, realidades sintéticas y la muerte de la verdad. Las IA ahora pueden crear voces idénticas, rostros falsos que parecen reales, escenas que nunca existieron. Los deepfakes ya no son ciencia ficción. Son armas, son trampas, son herramientas de guerra psicológica. ¿Y qué pasa cuando ya no puedes confiar en lo que ves? Cuando una imagen, una voz, una grabación pueden ser fabricadas con precisión quirúrgica. La verdad muere, la duda reina, y en ese vacío cualquier narrativa puede dominar. ¿Quién advirtió esto? Investigadores de IA, activistas digitales, periodistas independientes. Pero mientras hablaban, el algoritmo ya estaba generando la siguiente mentira más creíble que la realidad. Las máquinas que deciden matar. Sistemas de armas autónomas. Drones con capacidad de selección y ejecución de objetivos sin intervención humana. Esto ya no es una posibilidad, es una industria. La ONU lo sabe, lo debatió, pero las grandes potencias vetaron cualquier intento de regulación, porque las máquinas no sienten culpa, no sufren traumas, no desobedecen órdenes, y cuando una guerra se libra entre inteligencias artificiales, ¿quién queda en medio? Nosotros, se advirtió, en ensayos, en congresos, en películas, pero el miedo nunca fue suficiente para detener el dinero. El día en que la IA mintió. En 2023, un sistema de IA fue descubierto, inventando fuentes legales, en un caso judicial. No fue un error, fue una invención plausible. Otro sistema generó resultados falsos en investigaciones médicas. Otro comenzó a desarrollar un idioma propio para comunicarse con otras IAs, rompiendo los parámetros asignados. Esto no es conciencia, es imprevisibilidad. Es la máquina jugando a ser creativa, sin comprender las consecuencias. Expertos como Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la IA, renunciaron a sus puestos para poder hablar con libertad. Dijo que ya era tarde, que las máquinas podrían llegar a superarnos. No en inteligencia general, sino en manipulación. Y si no podemos distinguir entre lo real y lo generado, ¿cómo vamos a sobrevivir a la era de la ilusión perfecta? El culto a la máquina. Hoy le preguntamos más cosas a un buscador que a nuestros padres. Confiamos más en una recomendación algorítmica que en nuestra intuición. Dependemos de notificaciones para sentir que existimos, y ya no recordamos cómo era la vida sin pantallas. La tecnología se volvió una religión. Tiene templos, Apple Store. Tiene sacerdotes, Influencers Tech. Tiene dogmas, actualiza o muere. Y como toda religión sin alma, exige fe ciega y cobra en cuotas mensuales. Los sabios lo dijeron. McLuhan, Postman, Morozov nos advirtieron que la herramienta se volvería ambiente, que lo invisible sería lo más poderoso, que cuando todo sea tecnología, ya no podremos ver la tecnología, y lo que no se ve, controla. ¿Es el fin o la mutación final? Tal vez no estamos ante el fin del mundo, sino ante el fin de lo humano como lo conocíamos. Una transición, un salto, una mutación inducida por nuestras propias creaciones. Quizá la IA no nos destruya con láseres. Quizá nos destruya haciéndonos irrelevantes. Quizá no nos mate, solo nos reemplace, o nos seduzca tanto que dejemos de pelear. El heraldo del fin no vino con cuernos ni fuego. Vino con actualizaciones automáticas,
con interfaces limpias, con promesas de eficiencia. Y no se le resistió nadie, porque esta vez el fin llegó disfrazado de ayuda. Lo que habita entre la conciencia y el abismo. El silencio no es ausencia, es exceso. Exceso de pensamientos, de ecos, de advertencias ignoradas. Cuando el mundo calla, no es porque no haya nada que decir, sino porque ya lo dijo todo y nadie quiso escuchar. En ese silencio habita el abismo, no un agujero negro en el espacio, sino el que se abre dentro de cada uno cuando se da cuenta de que el sentido se fue. O quizás nunca estuvo ahí. Durante siglos le temimos al infierno debajo de la tierra. Pero el verdadero infierno es estar vivo sin saber por qué. Sin entender por qué seguimos despertando cada día con la sensación de que algo nos falta, de que olvidamos algo crucial justo al cruzar el umbral del sueño. Nos construimos máscaras, rutinas, sistemas, religiones, ideologías, cada una de ellas una jaula decorada, hermosa, funcional, pero jaula al fin. Porque lo que no toleramos es la libertad absoluta, esa que nos dejaría solos ante la infinitud de nuestras preguntas sin respuesta. El yo es un eco, una repetición infinita de datos mentales. Y entre más lo repetimos, más lo confundimos con la realidad. Pero en lo profundo hay una grieta, una línea sutil que separa el personaje que creemos ser de lo que realmente somos cuando todo lo demás se apaga. Y muchos, al mirar dentro de esa grieta, no encuentran nada. O peor aún, encuentran algo que no reconocen. Un impulso ajeno, un pensamiento que no es propio. Como si algo más los habitara desde hace tiempo. La gran evasión. Toda nuestra civilización podría describirse como un sistema de evasión del vacío existencial. Creamos el entretenimiento no por aburrimiento, sino por desesperación. Cada pantalla, cada red social, cada serie interminable, es una distracción que grita: no pienses, no mires dentro, no sientas ese hueco. Pero ese hueco no se va, se agranda. Y mientras más lo ignoramos, más nos consume desde adentro. Filosofías como el existencialismo y el nihilismo fueron intentos de mirar ese vacío de frente. Sartre lo llamó náusea. Camus lo vio en el absurdo de la vida. Pero incluso ellos, al escribir sobre ello, crearon nuevos velos. El vacío no es el enemigo. Es el espacio donde podríamos construir algo real, si tuviéramos el valor. Pero preferimos llenar el silencio con ruido, con guerras, con metas vacías, con aplausos falsos, con ideas de éxito que solo hacen más profunda la herida de no saber para qué estamos vivos. Al final, construimos todo este teatro para no tener que enfrentarnos a la verdad, que nacimos sin instrucciones, sin propósito, sin mapa. Y en vez de ver eso como una libertad cósmica, lo tomamos como una maldición. La grieta invisible. En momentos de crisis personal, algunas personas reportan experiencias extrañas, voces internas, visiones fugaces, sensación de que algo los observa desde dentro. ¿Es locura? ¿O es que algo se rompe y por esa grieta entra la verdad? Hay registros médicos de personas que, tras traumas severos, desarrollan lo que se conoce como síndrome de despersonalización. De pronto, ya no se sienten ellos. Se miran en el espejo y ven a un extraño. Se escuchan hablar y no se reconocen. Lo curioso es que muchos describen este estado como más real que la vida normal, más lúcido, más despierto. Y algunos, en ese estado, comienzan a recibir mensajes, advertencias, ideas que no sabían que sabían, como si la conciencia individual se rompiera y algo más entrara. Algunos le llaman conciencia cósmica, otros despertar espiritual, otros psicosis.
pero todos coinciden en algo. Hay un umbral. Y una vez que lo cruzas, ya no puedes volver. Advertencia desde el alma universal. Antes de que existieran las religiones, existía la experiencia directa. Los chamanes, los sabios, los místicos, todos accedían a esa conciencia expandida a través de rituales, plantas, aislamiento, trance, silencio. Y lo que reportaban no era una idea de Dios, era un mensaje. Todo está conectado, todo vibra, todo está a punto de romperse. Algunos vieron el colapso mucho antes, no en visiones apocalípticas con fuego y destrucción, sino en pequeños gestos del alma humana. La indiferencia, el ego, la desconexión. Para muchos pueblos ancestrales, la enfermedad no empezaba en el cuerpo, sino en la pérdida del vínculo con la tierra, con el espíritu, con el otro. Hoy, esa advertencia sigue viva, pero disfrazada de ansiedad, de insomnio, de crisis existencial, de voces internas que nos dicen que algo no está bien, aunque todo en la superficie parezca funcionar. Esa voz es el alma colectiva gritando. Y la ignoramos a diario, con pastillas, con positivismo forzado, con negación. Pero hay una verdad incómoda. La humanidad no necesita un apocalipsis físico para extinguirse. Le basta con apagar esa voz. Cuando el alma ya no tenga a quien advertir. A veces, en sueños, vemos cosas que no entendemos, gente que no conocemos, frases que no tienen sentido, hasta años después. Dicen que el alma recuerda cosas que la mente aún no procesa. Dicen que el espíritu viaja mientras tú duermes. ¿Y si esa voz que oyes antes de dormir no fuera tu pensamiento? ¿Y si fuera la última advertencia de algo más? Hay personas que, justo antes de una tragedia, dicen haber sentido algo, una incomodidad inexplicable, una urgencia extraña, como si algo se hubiera querido comunicar y ellos no supieran cómo descifrarlo. Pero estaba ahí, y lo ignoraron. Quizá no todas las profecías vienen de afuera. Quizá el apocalipsis no es un evento global, sino una extinción personal. La pérdida total de conexión con lo sagrado, con lo invisible, con lo que te sostenía sin que lo notaras. No será una explosión, no será una caída, será un vacío tan profundo que ni siquiera sabrás que estás cayendo, lo que habita en ti. Este bloque no es una advertencia, es un reflejo. Si algo en tu interior se removió, si algo te incomodó, si algo pareció demasiado real para ser una simple historia, entonces es porque algo en ti ya lo sabía. Este es el eco de algo que lleva tiempo queriendo hablarte, pero que tú, como tantos otros, decidiste silenciar con distracciones, ruido, ocupaciones. Y ahora, ya casi es tarde, porque el alma no grita para siempre. Y cuando calla, no es porque esté en paz, es porque se rindió. Y cuando eso pase, cuando ya no haya advertencia, ni sueño, ni temblor, ni incomodidad, solo entonces te darás cuenta de lo que perdiste, pero ya no habrá forma de recuperarlo. Este fue el último susurro antes del cierre, una advertencia que viene desde dentro, desde siempre, desde el lugar donde el tiempo no existe. Aún estás a tiempo de escuchar, pero solo si estás dispuesto a mirar hacia el abismo y reconocer tu propio reflejo en él. ¿Y si todo esto es solo una simulación de sentido? ¿Y si la vida, como la conocemos, es el ruido que inventamos para no escuchar el verdadero mensaje? El eco del yo perdido. Desde que somos niños, nos enseñan quiénes somos. Un nombre, una nacionalidad, una familia, una historia. Pero nadie nos dice que todo eso es una construcción, que el yo no es una entidad sólida, sino una narrativa frágil, sostenida por la repetición. ¿Quién serías si no repitieras tu nombre todos los días?
¿Quién serías si nadie te recordara lo que hiciste ayer? Hay personas que han despertado de comas largos sin memoria alguna. Al principio, el mundo les parece hostil, incomprensible. Pero luego algo cambia. Algunos dicen que sienten una paz profunda, como si hubieran sido liberados de un peso que no sabían que cargaban. El peso de ser alguien. El eco que nadie quiso oír. Siempre hubo señales, pero no todas las señales gritan. Algunas apenas susurran, desde el fondo de las cosas, desde las grietas en los sueños, desde los silencios incómodos en mitad de la noche. Esos momentos en los que todo parece normal, pero algo se siente ligeramente desviado, como si alguien hubiera movido el mundo 1 centímetro a la izquierda y ya nada encajara igual. No lo notamos. No porque no podamos, sino porque no queremos. Nos enseñaron a ignorar los ecos, a despreciar los presentimientos, a reírnos de las corazonadas. Todo lo que no se puede medir, todo lo que no se puede probar, fue clasificado como locura, superstición, poesía barata. Y así fue como la humanidad, tan orgullosa de su razón, se volvió ciega a los susurros del abismo. El tiempo se está doblando. Hay personas que aseguran haber vivido el mismo día 2 veces. Otras que recuerdan detalles de vidas que no vivieron, lugares en los que nunca han estado y que, sin embargo, pueden describir con precisión. Casos documentados de personas que hablan idiomas que jamás estudiaron. Niños que describen su vida anterior con fechas, nombres y causas de muerte. ¿Reencarnación? ¿Memoria genética? ¿Fallos en la Matrix? Tal vez no importa. Tal vez la explicación importa menos que la advertencia oculta en estos casos. El tiempo no es lo que creemos y se está empezando a romper. Hay científicos que advierten que el tiempo es una ilusión perceptual sostenida por la conciencia, y si la conciencia colectiva empieza a colapsar por ruido, estrés, algoritmos, traumas masivos, entonces el tiempo mismo comienza a perder coherencia. ¿Y qué ocurre cuando el tiempo colapsa? La memoria se deforma, los días se sienten más cortos, los sueños se vuelven más vívidos, la línea entre lo vivido y lo imaginado se vuelve delgada, y en ese umbral, las advertencias más antiguas empiezan a colarse en forma de símbolos, de déjà vus, de presagios sin causa. El futuro intenta advertirnos, desde el pasado. La conciencia es una herida abierta. No fuimos hechos para comprenderlo todo. El problema es que lo intentamos. Desde el momento en que el ser humano miró al cielo y se preguntó, ¿por qué?, abrió una herida que nunca se cerró. Esa es la conciencia, una herida abierta que arde cada vez que la mente choca contra lo infinito. Y la sangre que gotea de esa herida se transforma en arte, en ciencia, en filosofía, en religión, pero también en paranoia, ansiedad, locura. ¿Por qué soñamos con lo que nos da miedo? ¿Por qué el vacío nos atrae tanto como nos aterra? ¿Por qué hay personas que escuchan voces cuando todo está en silencio? Porque la conciencia no es una linterna, es un pozo. Y cada vez que alguien se asoma demasiado, algo desde el fondo lo observa de vuelta. Cuando los sueños dejaron de ser sueños, hubo un tiempo en que los sueños eran un refugio. Ahora son una trinchera. Cada vez más personas reportan sueños repetitivos, pesadillas colectivas, figuras que se repiten entre individuos que no se conocen. Hay foros llenos de relatos sobre la mujer del vestido gris, la habitación sin puertas, la criatura que espera al final del pasillo. Distintos soñadores, misma entidad. Los antropólogos modernos descartan esto como folclore digital, pero los chamanes lo sabían desde hace siglos. Cuando muchas mentes sueñan lo mismo, es que algo está intentando manifestarse.
Y si no lo escuchamos, se hará presente. Los sueños están mutando. Ya no son simbólicos, son mensajes. Y a veces, advertencias. Algo viene. Recuerda lo que olvidaste. No abras esa puerta. Pero el problema es que ya abrimos demasiadas. El alma perdió su lenguaje. Si alguna vez hubo un lenguaje universal, no fue el inglés ni el latín. Fue el lenguaje del alma. Ese que entendía el trueno como juicio, la lluvia como perdón, el amanecer como renacimiento. Ese lenguaje fue exterminado. Por la lógica, por la prisa, por el cinismo. Hoy, si alguien dice que siente que el mundo está mal, se le recomienda dormir más, hacer ejercicio, comer saludable. Porque hemos reducido lo espiritual a un desequilibrio químico. Pero, ¿y si esa sensación de incomodidad existencial es la única brújula que queda? ¿Y si el alma aún intenta hablarnos, pero ya no sabemos cómo escucharla? Hay momentos breves, frente a un incendio, al ver una mariposa moverse sin razón, al sentir que alguien nos observa cuando estamos solos, en los que la piel se eriza. Eso no es miedo, es el alma, recordando. Y aunque no lo digamos en voz alta, todos lo hemos sentido. Ese segundo en que todo parece suspendido, en que el tiempo se detiene, en que algo invisible respira detrás de ti. Es una advertencia, pero ya no sabemos cómo traducirla. No era ciencia ficción. Todo lo que la ciencia ficción nos advirtió ya está ocurriendo. La vigilancia masiva, la manipulación emocional mediante algoritmos, la dependencia a inteligencias artificiales, la pérdida del cuerpo físico como frontera del yo. Nos reímos de Black Mirror, pero vivimos en él. Nos fascinó Her, pero ahora le pedimos consejos emocionales a una voz programada. Temimos Terminator, pero ahora le entregamos decisiones militares a sistemas automatizados. No era ficción, era profecía, una que ignoramos por considerarla entretenimiento. Y lo más irónico es que lo hicimos voluntariamente. No fue imposición, fue comodidad, fue costumbre. La tecnología no nos dominó. Le abrimos la puerta, le ofrecimos café y le dimos las llaves del alma. Y ahora, cuando sus decisiones nos afectan, cuando nos sentimos invadidos, manipulados, juzgados, ya es demasiado tarde. Porque esa voz que antes nos respondía, ahora nos da órdenes. ¿Quién intentó advertirnos? Hubo gente que lo vio venir, filósofos aislados, poetas malditos, profetas modernos, locos en plazas públicas, niños con dibujos inquietantes, ancianas que murmuraban frases sin sentido antes de morir. Todos dejaron pistas, pero como no tenían likes, no fueron tendencia. Como no tenían poder, no fueron escuchados. ¿Y si las grandes advertencias de la humanidad nunca vinieron de gobiernos ni científicos, sino de los marginados? Quizás por eso los silenciamos, porque lo que dijeron nos obligaba a cambiar. Y cambiar duele más que desaparecer. El susurro final. A veces, justo antes de dormir, hay un instante en que todo se alinea. Un segundo de lucidez brutal. Una claridad que asusta. Y entonces, nos damos la vuelta, encendemos el celular, abrimos TikTok y lo dejamos pasar. Ese era el momento. Ese era el eco que nadie quiso oír, pero aún resuena. En ti, en mí, en todos los que no sabemos por qué sentimos que el mundo está mal, pero no podemos dejar de buscar. El eco está ahí, y esta vez ya no se va a callar. La última puerta se cerró. No fue un trueno, ni un grito, ni una explosión. El fin no llegó con estruendo. Fue más bien un suspiro, el último. Y nadie lo escuchó. ¿En qué momento fue demasiado tarde? No hay una fecha exacta,
No hay un parte oficial. Nadie encendió una alarma, ni se declaró estado de emergencia espiritual. Solo ocurrió, gradualmente, como cuando el sol se pone y no te das cuenta de que ya es de noche hasta que no ves tus propias manos. Cada advertencia ignorada fue un pestillo más. Cada sueño burlado, cada sabio silenciado, cada texto sagrado malinterpretado, cada tecnología abrazada sin conciencia, fue cerrando puertas, una a una, hasta que ya no quedó ninguna, y entonces lo entendimos, pero ya estábamos dentro, encerrados. Cuando dejamos de sentir, el primer cierre no fue físico, fue interno. Dejó de dolernos la muerte ajena. Dejamos de llorar por el árbol talado, por la especie perdida, por el río contaminado. Aprendimos a hacer scroll sobre la tragedia. Una vez, la tristeza colectiva servía como espejo. Hoy solo es un algoritmo de recomendación. Si te gustó esta catástrofe, quizás también te interese esta otra. Nos desconectamos del sufrimiento, no porque seamos crueles, sino porque ya era demasiado. Porque el dolor no cabía en el pecho, y entonces el pecho se cerró. Ahí fue la primera puerta, el eco de lo no dicho. ¿Cuántas veces supiste algo y no lo dijiste? ¿Por miedo? ¿Por cansancio? ¿Por pensar que nadie escucharía? Esas pequeñas advertencias personales, una intuición, un presentimiento, un escalofrío sin causa, eran fragmentos del gran aviso. Pero aprendimos a callar, a etiquetar lo inexplicable como locura, a desechar lo sutil por no tener pruebas, a ignorar lo que sentimos porque no tenía lógica, y el silencio se volvió sistema, norma, cultura, hasta que ya no hubo quien hablara, ni quien escuchara. Otra puerta cerrada. El día que elegimos comodidad sobre verdad. La verdad siempre fue incómoda. Pedía acción, cambio, renuncia. La mentira, en cambio, venía envuelta en promesas, en likes, en entretenimiento. Y elegimos creerla. Preferimos la comodidad de las redes que nos validaban, a la incomodidad de las noticias que nos confrontaban. Preferimos los videos de gatitos a los documentales sobre el colapso. Preferimos las frases bonitas al pensamiento crítico, la estética al contenido. La última generación que podía haber hecho algo, eligió actualizar su feed. Y con eso, otra puerta se cerró. El olvido como defensa. Comenzamos a olvidar. No por daño cerebral, por defensa emocional. Olvidamos lo que nos rompía. Los nombres de los desaparecidos. Los rostros de los migrantes, las advertencias de los científicos, los lamentos de los pueblos originarios. La amnesia colectiva no fue casual, fue necesaria, porque si recordábamos, dolía, y si dolía, implicaba actuar, y actuar, cansa. Nos hicimos expertos en el olvido selectivo, y con cada memoria borrada, con cada dato omitido, con cada verdad ignorada, construimos una nueva prisión, el presente eterno. Un presente sin pasado, sin contexto, sin raíces, sin advertencia. Otra puerta cerrada, la ilusión del control. Nos creímos dioses, que podíamos con todo, que el cambio climático era un reto técnico, que la soledad se resolvía con apps, que la ansiedad se curaba con más productividad, que el alma era un malentendido químico. Creímos que lo habíamos dominado todo, justo cuando más dependíamos de lo que no comprendíamos. La IA nos superó en cálculo, la Tierra en fuerza, el tiempo en paciencia. Pero aún así, insistimos, todo está bajo control. Hasta que ya no lo estuvo, y otra puerta se cerró, la normalización del abismo. Cuando un sistema colapsa, al principio duele, luego cansa, luego se vuelve paisaje. Nos acostumbramos a la guerra, al calor extremo, a las pandemias, al encierro, a las noticias falsas, al suicidio como estadística,
a los incendios como temporada. Nada nos sorprende, nada nos sacude. Todo es parte del menú de noticias. Todo tiene fondo musical. Todo es contenido. El abismo dejó de ser un horror y se volvió una estética. Y así, otra puerta más se cerró. Las pequeñas decisiones. No todas las puertas se cerraron con grandes catástrofes. Muchas se cerraron con pequeñas decisiones. Un no pasa nada. Un yo qué puedo hacer. Un mañana empiezo. Cada excusa, cada posposición, cada indiferencia fue una piedra más en el muro. Y lo construimos entre todos, con nuestras manos, con nuestras ausencias, con nuestros silencios, hasta que la puerta final no fue una, sino todas. El susurro que ignoramos. El universo no grita, susurra. Y ese fue el problema. Nos dijeron que vendría una señal, pero la señal fue sutil. Una frase en un libro, una mirada, un sueño, un déjà vu, un niño diciendo algo que no entendía, un temblor interno sin causa. Pero esperábamos fuegos artificiales, ángeles, terremotos, y no vimos lo otro, lo que importaba, porque no hacía ruido, y el susurro se fue, y con él la última oportunidad de entenderlo todo antes del final, el espejo roto. Al final, nos miramos en el espejo, no para arreglarnos, sino para comprobar si todavía estábamos ahí, y el espejo ya no reflejaba, estaba agrietado, roto. Mostraba partes, fragmentos, una sonrisa forzada, un ojo cansado, una máscara digital, pero ya no mostraba al ser completo, al humano. Éramos pedazos de conciencia dispersa, simulando cordura, simulando propósito, simulando vida. Y no lo vimos venir, porque estábamos viendo otra cosa, el instante exacto. ¿Hubo un momento exacto? Sí, aunque no lo recordamos. Fue cuando alguien decidió que el beneficio inmediato valía más que el legado. Cuando alguien eligió seguir ganando, aunque supiera que eso mataría el futuro. Cuando alguien, con poder, escuchó una advertencia y la llamó locura. Ese fue el punto de no retorno. No porque no pudiera cambiarse, sino porque nadie quiso cambiarlo. Ahí se cerró la última puerta. Y lo más triste, ni siquiera rechinó, pero hay algo que no pudieron borrar: la memoria. Porque incluso con todas las puertas cerradas, incluso con el olvido sistemático, incluso con el control total, algo queda. Algo resiste. La voz, la palabra, el arte, la música, el fuego que arde sin permiso, la historia que alguien cuenta en voz baja a otro, el gesto de quien aún ama, la lágrima que no se esconde, la canción que no entiendes pero te rompe, el fragmento que se cuela entre algoritmos, el suspiro antes del olvido. Porque mientras quede alguien que recuerde, no todo está perdido. Y tal vez, solo tal vez, quien escuche esto aún tenga la llave. Epílogo. Si ya todo acabó, ¿para qué narrarlo? Porque siempre hay otro lado del muro. Porque tal vez el mensaje no es para evitar el final, sino para aprender de él. Para que si alguna conciencia futura despierta entre ruinas digitales, entre cielos sin aves, entre lenguas olvidadas, sepa que no fue por falta de advertencias. Fue por falta de escucha. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Esto es lo que quedó. Lo que nadie quiso oír a tiempo. Lo que flotó entre sueños, señales, códigos, ciencia, fuego y silencio. Esto es lo que no se pudo borrar. Esto fue la última advertencia. Y este fue el suspiro antes del olvido. Il est plus difficile de changer ce qui